Listo. Bien. Ah, ya. No, qué pena. Entonces lo que estaba haciendo era lo siguiente. Imagínense un tramo en tangente de la carretera. De repente aquí. Una curva circular. Más o menos ahí. Y tendría pues mi curva. Entonces este es mi principio de curva. Y este es mi punto de término de la curva circular. Entiéndase que esto es perpendicular. Está mejor. Ok. Entonces, cuando va a entrar a esta curva, necesita que la vía se peralte, pasar de la sección de bombeo a una sección con peralte. Entonces, mejor así. Entonces, esta longitud de transición de peralte, parte se da en el tramo recto y otro tanto se da dentro de la curva. Hasta aquí más o menos. Entonces, a esto lo voy a llamar sección A y a esto lo voy a llamar sección D. Bien, en la sección A, ¿qué tenemos? Tenemos bombeo. En una sección B tenemos horizontal, bombeo. En una sección C tengo bombeo. Y de ahí sigue rotando para que en esta sección yo tenga una inclinación de peralte. Entonces tengo las secciones A, B, C y D. Hay otras más intermedias, F y G, que todavía no la voy a introducir. Esta es netamente, a esto se denomina longitud necesaria para la transición del peralte, para poder pasar de la sección de bombeo a una sección con peralte para contrarrestar la fuerza centrífuga. Quizás algunos dirían, y por ahí alguien me ha dicho, no, la norma peruana está mal, se ha copiado de la española, que debería estar el peralte total aquí. No. Bueno, bajo mi punto de vista, que me parece que está bien. Si bien es cierto que a partir de que empieza la curva circular aparece la fuerza centrífuga, yo no puedo darle todo el peralte aquí. ¿Por qué? Porque un instante anterior, si yo tengo peralte, la sección anterior tiene una inclinación muy parecida, pero un poquito más bajo, ¿sí? Y ya aquí, por ejemplo, en este instante anterior a la aparición de la fuerza centrífuga, aquí digamos que tengo esta inclinación, pero ya es una inclinación bastante pronunciada, muy parecida al valor del peralte, y no existe fuerza centrífuga. Acá no hay fuerza centrífuga, por cuanto el vehículo tendería más bien a resbalar al interior y no a hacer equilibrio. En esta sí hay fuerza centrífuga,
y hay coeficiente de fricción. Existe un equilibrio de fuerzas, pero al desaparecer la fuerza centrífuga, el conductor resbalaría hacia el interior, por cuanto yo sí considero prudente que el peralte total se dé hacia recién el total hacia el interior de la curva. ¿Sí? Bien. Ahora. Yo quería explicarles qué es el IPMAX. Este IPMAX viene a ser lo siguiente. Esto mismo que tengo acá, voy a hacerlo como si ustedes se pararan al costado de la vía. De repente lo hago acá. Este es mi eje de la carretera. Este es el borde de la carretera. Imagínense que se echan a un costado, aquí. Échense en la pista acá, ¿sí? Y ustedes están ahí echados en la pista a un costadito. Y van a mirar en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo este que es el eje, la parte superior. Repito, imagínense que ustedes están echados a un costado de la pista mirando en esta dirección. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo el eje de la carretera. ¿Qué estoy viendo? Digamos que el borde de la carretera, ¿no? O sea, si yo hago calzada, calzada, entonces acá voy a tener un borde. Sí, está bien. Ups. Ya. Este es mi borde. Este es mi borde, ¿sí? Entonces, este es mi eje y este es el borde derecho. Borde derecho y este es mi borde izquierdo. Entonces, ustedes están viendo acá, wow, no, voy a ponerle. Este es el borde izquierdo y el borde derecho, porque ustedes están viendo hacia adentro y ahí echados en la pista, a un costado. Entonces arriba tengo el eje de la carretera, abajo tengo el borde derecho, pero que se junta a la misma altura con el borde izquierdo. Entonces yo voy a hacer una etapa A, B, C, y por acá va a estar la sección D. Entonces primero voy a tener bombeo. En la siguiente fase voy a tener horizontal bombeo. O sea, miren este punto. Este punto de acá es este. Este punto de acá
es este. Este punto de acá sería arriba. O sea, tengo bombeo abajo, bombeo arriba. Y de ahí sigue evolucionando, evolucionando hasta que adquiere el peralte total. Hasta que adquiere el peralte total. Entonces, el borde de la calzada describe una inclinación el borde de la calzada va evolucionando este punto, hasta acá, formando un ángulo. Y ya hemos visto que una inclinación, ya sea de la orografía, de la pendiente longitudinal de la carretera, una pendiente transversal de la vía, o el tema de evolución del borde de la calzada, cómo va evolucionando de la parte de menos B a la parte 0, a la parte de más B, hasta finalmente a la parte de más P, ¿no? Menos B, 0, más B, hasta la parte de peralte, digamos. Entonces, esto describe aquí una inclinación que es la que se denomina el IP max. Entonces, esto que está acá, eso es este famoso IP max. Es la inclinación o la pendiente con la cual desarrolla el peralte. Y esa no debe superar esta inclinación. Quiere decir que por cada, hipotéticamente por cada 100 metros, subo yo una altura de 1.4. Esa vendría a ser la inclinación con la cual se estaría desarrollando el peralte. Bien, hasta ahí más o menos alguna consulta, duda. Profesora, ¿y el B? B es el valor del bombeo. Acá está. Allá, el B, ahorita, mejor ya lo muestro para no pelearme con la gráfica. Entonces, B lo muestro en unas páginas, en unas vistas más adelante, ¿sí? Longitud de transición de peralte, entonces parte se da en tangente, parte se da en la curva. Una vez que terminan el desarrollo de peralte, aquí recién adquieren el peralte total. Y según la norma debe mantenerse en una extensión de V sobre 3.6 para luego iniciar nuevamente su regreso a la sección de bombeo-bombeo. Esto resulta a veces un poco corto, resulta en una longitud de arco no aceptable, porque les indicaba la vez pasada que si están ustedes con velocidad de 30 o de 40, más o menos esto es alrededor de 4, 5 a 6 metros. Para no complicarnos, ya digamos que este es 5 y este es 5, estamos hablando 10. Y esto de acá resulta un valor también más o menos en promedio 10. Si fuese 30, esto me sale 9. Si fuese 40, esto me sale cerca de 11. Por eso no nos hagamos problemas, redondeemos en promedio 10. Estaríamos hablando, si me acojo o me amparo a ese párrafo de la norma, me estaría admitiendo una longitud de curva de 20 metros, lo cual contradice con lo cual ellos dicen que la longitud de arco debería ser 3 veces la velocidad. ¿Sí? Entonces es allí que yo sugiero, a ver, dice, se sugiere que este valor sea al menos 3 veces, ¿sí? Por ahí creo que en alguna parte de la norma indicaba, creo, o el espacio recorrido en 2 segundos, ¿sí? Pero si hablamos de mínimo minimorum, es preferible trabajar con una longitud de arco, más que todo cuando ya veamos el tema de las espirales. Ya después les explicaré por qué pido 60 más bien como valor mínimo.
repito, si yo me amparo a que dice la norma que para tramos de escaso desarrollo, en las cuales las tangentes son relativamente cortas, deben ustedes asegurar que se complete el desarrollo de peralte y una vez alcanzado se mantenga en una extensión de V sobre 3.6. Con lo cual me estaría dando, si me amparo a ese párrafo, una longitud de arco de 20, comparado con este, si es 40, me estaría diciendo, no, tú tienes que cumplir 120, ¿no? Pero acá me dice la norma que al menos yo podría hacer 20, ¿no? Asegurar el desarrollo de peralte. Entonces yo preferiría, asegúrense la existencia de la espiral, 60. Ahora, cuando el valor del radio supera lo necesario para no necesitar de espiral, cuando este radio de diseño es mayor al radio indicado en el radio para el tema de las espirales, esa distancia podría ser menor de 60 metros. Podría ser. ¿Por qué? Porque cuando el radio de diseño es superior a lo indicado en los radios para las espirales, o sea, radios mínimos, a partir de los cuales ya no sería necesaria la presencia de las espirales. Entonces, si yo ya no necesito espiral, yo tampoco ya necesitaría una longitud mínima de arco de 60 metros. Podría ser un poco menos, ¿sí? Pero creo que entre el extremo superior y el extremo inferior, 60 resultaría en una longitud de arco agradable. Bien. Ya. Entonces, continuando. Esto es lo que ya les expliqué, ¿no? Parte en tangente, parte en curva, y una vez que se alcanza el peralte total aquí, se debe mantener en una extensión de B sobre 3.6. Ese es uno de los párrafos que me lleva a una longitud extrema mínima. No me parece muy adecuada, pero es así como dice la norma. Bien, el tema del bombeo viene a ser prácticamente el peralte inicial. Las calzadas deben tener una inclinación mínima denominada bombeo, y esto depende, eso sí, depende de la superficie de rodadura y de la precipitación que se dé en la zona. Muchas de nuestras carreteras de penetración lamentablemente no hay berma, y no es que exactamente sea un error de diseño, sino por cuestiones económicas deciden sacrificar la berma y queda de esta manera. Bien. Esta es la tabla 30403 que me permite seleccionar el valor del bombeo. Entonces yo les decía, para pavimentos tipo superior de concreto hidráulico o asfáltico, mínimo podría ser un 2% si la precipitación es baja. Si no, mi valor mínimo sería algo de 2.5 si la precipitación es más alta de 500 milímetros por año. En el caso de nosotros que somos carreteras de tercera clase, aspiramos al menos a tener como superficie de rodadura un tratamiento superficial, en cuyo caso me recomiendan, si la precipitación es baja, mínimo 2.5, no 2, 2.5 es lo mínimo. Y conforme la precipitación es más alta, la inclinación logra alcanzar hasta un 3%. Y en el caso de afirmado, peor, podría yo llegar a un caso extremo de requerir una inclinación del 4% si la precipitación es más fuerte de 500 milímetros por año. Bien.
Esto lo paso, ya más o menos lo hablé. Ya, y esto es el valor de B. B dice literalmente, es la distancia que va desde el borde de la calzada hacia la zona de giro. Usualmente la zona de giro es en el eje de la carretera. Usualmente tenemos esto. En cuyo caso, por definición, es desde el borde hacia la zona donde se realiza el giro. Donde acá pasaría a ser la mitad del ancho de la calzada o el ancho del carril. Ese vendría a ser el valor de B. Pero cuando el giro se da en uno de los extremos, aquí o acá, el valor de B, por definición, es desde el borde de la calzada hacia la zona donde se realiza el giro. Ahora sí ya satisface tu consulta del valor de B. Sí, profesora, gracias. Ok, listo. Me dan 5 minutitos, por favor. Voy a poner pausa a la grabación. Listo. Ok. Entonces, teníamos acá que de acuerdo a la superficie, pues máximo podríamos tener una inclinación del 4%, pero esto es en el caso de afirmado, ¿sí? Entonces ya habíamos visto que el valor de B es, por definición, desde el borde de la calzada hacia la zona donde se realiza el giro. Para nosotros prácticamente siempre vamos a tener que reemplazar el valor de la mitad de la calzada o ancho del carril, salvo que se indique lo contrario, que el giro se va a realizar sobre alguno de los extremos de la vía. Para hacer uso de esa fórmula necesito el valor del ancho de la calzada. Así como hay tabla de pendientes máximas, hay la tabla de anchos mínimos de calzadas para 2 carriles, que es la tabla 304.05 de la norma. Ingreso, por ejemplo, para la velocidad de 40 kilómetros por hora, para una carretera de tercera clase ubicada en una orografía tipo 2, el ancho de calzada sería 6,60. Si estamos con 80 kilómetros por hora para una autopista de segunda clase en una orografía tipo 3 sería 720, ¿no? 80 con una autopista de segunda clase en una orografía 3 sería 720 el ancho de la calzada. Bien, el siguiente tema es sobre ancho de la calzada. O sea, el vehículo al entrar a una curva es un ente rígido, por tanto no se adecua a la configuración de la vía, por cuanto es necesario un ancho adicional para que pueda entrar sin estar invadiendo el carril contrario. Si ustedes agarran su wincha, tramo en tangente, será 6 metros, pero acá puede ser 1 metro más, 1,20 m, 2 metros, 3 metros más adicional del ancho, aparte del ancho de la calzada. La fórmula más o menos se obtiene de esta simplificación. El vehículo entra a la vía, este es el radio de curvatura y este espacio con respecto a este extremo que tiene el vehículo es el adicional que yo tendría que tener para que no invada el carril contrario. Este de acá, este cateto sería radio menos el valor del sobreancho, ¿no? Porque este es radio, le quito el valor del sobreancho. Entonces, R menos el valor del sobreancho al cuadrado más L al cuadrado es igual a R cuadrado. Despejan el valor del sobreancho y obtienen esto que está acá, donde N es la cantidad de carriles que se tienen, en este caso son 2 para nosotros,
Y este es un valor experimental que se ha incluido en la fórmula según Ashby. Entonces se reemplaza V en kilómetros por hora, R en metros. L vendría a ser la longitud, ojo, que va desde la parte frontal, parachoque frontal, hasta el eje posterior del vehículo, ¿sí? Esos serían los únicos datos. A ver. Entonces estamos hablando de vehículo de diseño. Este vehículo de diseño, perdón, las características físicas y la proporción de vehículos de distintos tamaños que circulan por la carretera son elementos claves. Estos vehículos seleccionados son conocidos como vehículos de diseño, los que definen los distintos aspectos del dimensionamiento geométrico y estructural de la vía. Por ejemplo, el ancho del vehículo incide en el ancho del carril, el ancho de la calzada, la berma y sobreancho. La distancia entre los ejes también influye en el ancho y radios mínimos internos y exteriores. Bien, la relación peso bruto con respecto a la potencia en lo que se refiere a las pendientes máximas. Algunos de los vehículos C3, 1, 2, 3, C4, 1, 2, 3, 4, bus B2, bus B3, 1, 2, 3, bus B2, y este es nuestro bus B4 que van a considerar como vehículo de diseño. 2 adelante, 2 atrás. Y pueden apreciar con bastante notoriedad que al entrar el vehículo, el conductor a la vía prácticamente está acá bordeando el eje de la carretera y la parte posterior está bastante más alejada, pues es algo rígido que entra a una zona de curva. Observen acá también con bastante notoriedad, ¿no? El conductor está prácticamente casi tangente al interior de la curva, pero acá miren el espacio adicional que tendríamos que darle para que este extremo del conductor, miren que va de extremo interior al extremo interior de la curva, perdón, exterior. Entonces se requiere de sobreancho. Este es un T3, 1, 2, 3, y el semi-trailer, acá está la quinta rueda, es la del acople, 1, 2. Y esta es la definición, es desde el parachoque frontal hacia el eje posterior. Usualmente los dimensionamientos en las normas se tiene esto, estas distancias entre ejes y esto, y la total. No es la distancia de 320 más 775, es a este de acá, por cuanto ustedes tendrían que hacer una especie de relación lineal, es decir, agarran el escalímetro y leen, por decir, esto de acá me lee una distancia, no sé, si es con el manual, el libro o la pantalla inclusive de la computadora, digamos, esto es 5 centímetros. Entonces 5 centímetros es a 15 metros, como esta distancia de aquí hasta, disculpen lo chueco, hasta acá, que digamos me da un valor de repente 3.8, por decir algo, no sé qué valor ahorita me salga, ¿no? Como 3.8 es A y ustedes determinan. Ese valor debe estarles saliendo a ustedes aproximadamente para este tipo de bus algo de 11.8, más o menos, pero ustedes tienen que sustentarlo, ¿sí? Es decir, hacen su regla de 3 como les he indicado. Bien. Ya nos queda un minuto. Uy. Ya, la norma dice que el sobreancho lo puedo determinar con esta gráfica. Por favor, no. Dice, también se puede determinar utilizando esta gráfica. Es un rotundo no. Porque esta gráfica se arrastra desde el año 1970 y era exclusivamente para un camión C3, cuya longitud, creo, entre el parachoque y el eje era algo de 7 metros, ¿sí?
Si se me corta, vuelvo a entrar al mismo link, por favor, ¿sí? Algo de 7 metros 20, 7 metros 30. Entonces, esta gráfica es exclusivamente para el camión C3 y no debe ser utilizado alegremente para cualquier unidad. A ver, voy a cancelarla, voy a parar y reanudo ahorita de nuevo la